La verdad que luego del juramento de la Presidenta de la República, transcurrido el periodo de elecciones y asistiendo fundamentalmente a su discurso en particular, hubo distintas posiciones, distintas opiniones acerca del contenido de ese discurso. Y fundamentalmente, bueno, esperar hacia el futuro la posibilidad de un desarrollo armónico, coherente en lo que pueden ser estos 4 años de gobierno. No obstante, existen una serie de actitudes en estos últimos tiempos que tienen que ver con los proyectos presentados en Cámara de Diputados que merecen, por supuesto, la atención de la oposición. Pero más que nada a mí me gustaría saber la opinión en este aspecto de Guillermo Yanco, como buen estudioso de todo aquello que tiene que ver con los aspectos de la negociación. ¿Qué tal, Guillermo? Hola Luis, un gusto, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, sí señor. ¿Hay negociación? Pareciera que no hay negociación. Nosotros hemos hablado en Sin Exclusiones habitualmente de la necesidad de la negociación como una articulación de consenso. Parece, en esta etapa de la Argentina y luego de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner para un segundo mandato, que se encuentran como muy fortalecidos por el 54% de los votos que han obtenido democráticamente en las urnas. El tema es si cuando la presidenta dice en su discurso, yo no gobierno para las corporaciones, yo gobierno para 40 millones de personas, el número poco más estimado de habitantes de la Argentina, si este decir condice con el hacer. Y digo si este decir condice con el hacer porque la referencia es yo gobierno para 40 millones, pero cuando se habla del 54% le da la fortaleza como para implementar todas las acciones sin considerar que hay un 46% restante que no ha votado. Gobernar para los 40 millones es gobernar para el 100%. El discurso de la presidenta fue un discurso de nosotros, el gobierno, de ellos, los que están afuera, y de él, hasta en el mismo juramento. Esto es muy significativo desde el punto de vista de la lingüística, como proceso de análisis y como proceso de ubicación y de toma de relación con el poder. Que además de ponerse en palabras, pareciera que se pone en hechos. Rápidamente se ha convocado a reuniones de comisiones en la Cámara de Diputados y se han presentado, se ha querido con mucha prontitud empezar a tomar decisiones en las comisiones de estudio y luego como proyectos para ser debatidos en el recinto, de los proyectos que eran proyectos duros planteados por el gobierno. Entre ellos el de papel prensa, por ejemplo. El de papel prensa, el del presupuesto. El del presupuesto. El del terrorismo. El de terrorismo, exactamente. Los 40 millones, en los 40 millones tendrían que también estar implicados aquellos diputados que no son del gobierno o que no pertenecen a la fuerza del gobierno y que corresponden a fuerzas de la oposición o de alternativa. Vos sabés que en este momento que vos estás mencionando todo esto, y esto tiene que ver con un poco la creación de este ministerio o esta secretaría o esta dirección de estudios históricos, la Dirección Nacional de Revisionismo Histórico, donde tendría que tener en cuenta una serie de alternativas que se dieron en la historia. Pero yo me acuerdo algunas frases de algunos próceres de nuestra historia que decían, por ejemplo, la victoria no da derechos, sino impone ciertas obligaciones. Pareciera que en la práctica todo esto que tiene que ver también con la negociación, con el diálogo, está diluyéndose. Yo no sé, es bueno tu análisis, lo que no sé si está diluyéndose o nunca estuvo. A mí me parece que en realidad, y lo hemos conversado mucho en Sin Exclusiones, que no es un gobierno que se caracterice por la búsqueda de consensos con los otros, hablando en términos de lo que usa la presidencia, con los otros. Hay un nosotros, que somos nosotros, que hacemos lo que creemos que tenemos que hacer, y están los ellos que están afuera. Respecto del instituto, también se convalida este pensamiento
que casi pareciera traspasar de la autoridad que debe tener como investidura un gobierno democráticamente elegido a el autoritarismo y quizás a una figura que puede ser el absolutismo, que debemos pensar y que debemos esperar que no ocurra en la Argentina. Respecto a este instituto revisionista, se da esto también que vos decís, porque lo han puesto como director a Pacho O'Donnell. Te voy a dar un dato que seguramente te va a sorprender. Hasta el expresidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, escribió un artículo sobre este instituto argentino, donde de alguna manera plantea que no se puede, que el lugar de la revisión del pasado está para los académicos, está para los estudiosos, está para la investigación, que los gobiernos deben consensuar el futuro y promover el mejor futuro. Este instituto revisionista, hubo críticas por parte de algunos importantes investigadores del CONICET, y ya hay una línea trazada desde algún sector afín o del gobierno tendiente a unificar el discurso del CONICET. Uno de las personalidades que integra el CONICET, un investigador, dijo, por supuesto que hay una palabra oficial del CONICET que es la del director, pero cada uno de nosotros investigadores tenemos nuestra propia palabra para decir todo lo que entendamos bajo nuestra propia responsabilidad. ¿Vos crees que el 54% de la población que ha votado, como vos bien dijiste, democráticamente, libremente, ha tomado conciencia en su momento de estas posibilidades que se están dando ahora? Porque a lo mejor, efectivamente, pensaban con el bolsillo y no pensaban con otra proyección. Es posible que esté como vos decís, pero también es posible que muchos hombres y mujeres entiendan que necesitan gobiernos que consideren como fuertes, ejecutivos que consideren como muy fuertes. Hay un sentido que tiene la historia que marca que muchas veces se eligen a gobiernos muy fuertes como preferencia a gobiernos débiles, porque la gente cuando tiene gobiernos o débiles o con una tendencia a más el consenso, se siente no protegida. Habría que analizar ese tema, es un tema sociológico, yo no me permitiría sacar demasiadas más conclusiones. Pero además hay otras conclusiones que podrían sacarse y que pueden haber dado origen a todo esto que está ocurriendo y que tiene que ver con el factor oposición, es decir, cuál es el papel que se ha jugado a través de la oposición o qué es lo que ha pasado dentro de la oposición, porque la misma oposición es la que se ha generado estos conflictos. No es producto de, sino como consecuencia de. Sí, gran parte de la oposición, gran parte de la oposición no ha medido la necesidad del encuentro, de los factores de oposición y de alternativa. Y evidentemente, cuando, como bien vos decís, cuando no hay una posición en este sentido de fortaleza, quien sí detenta una posición de fortaleza actúa en consecuencia. Vamos a terminar. Cerrando. Sí. ¿Querés que te lea una frase de Albert Camus del libro El hombre rebelde, que es importante? Por favor. Mirá, hay crímenes de pasión y crímenes de lógica. La frontera que los separa es incierta, pero el Código Penal los distingue bastante cómodamente por la premeditación. Estamos en la época de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros criminales no son ya esos muchachos desarmados que invocaban la excusa del amor. Por el contrario, son adultos y su coartada es irrefutable. Es la filosofía que puede servir para todo, hasta para convertir a los asesinos en jueces. Bueno, Guillermo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a vos, Luis, por permitirme estar aquí y felicidades.